Hey, good afternoon, everyone. Good Muy morning. buenas tardes a todos, muy buenos Good días. to have you here. Welcome. Es un placer Thank you for tenerlos joining us aquí. Muy today. My bienvenidos. name is Gracias por Nima estar Hassan, aquí. Yo Director of soy Nimo Humanity Hassan, Institute directora and Chair of ICFA de Worldwide. I'm ODI your y moderator parte for de la Junta. today. Voy a ser la Um, moderadora del día de we'll get hoy. started just in a minute, but while we wait, Vamos a I'd like to comenzar en do a bit un of minutito, pero housekeeping. mientras esperamos les If voy you a need dar algunas interpretation, recomendaciones. Si necesitan on the globe interpretación, icon at the por favor bottom hagan of clic your en el screen icono del and globo que está en select el pie de preferred su language. pantalla y pueden You can seleccionar choose su from idioma de Spanish, preferencia French, en and Arabic, español, en francés y and en we have árabe. international sign Y language también interpretation tenemos as well. interpretación en lenguaje We'd de love to señas hear from you during internacional. the session. Nos Please use the gustaría question oír and answer sobre ustedes box durante to la share your sesión. Tenemos reflections la or casilla comments de with us preguntas at the para end los of the presentation. panelistas que las vamos a responder al Um, final de nuestra conversación. the session is being recorded. La sesión We'll se share the está recording with grabando. you Vamos a afterwards. compartir la grabación y los materiales al I'd finalizar. like to welcome to you Quiero today darles a la game bienvenida a titled este What? evento a Ralph and todos, Putin, Navigating que the se New Era of llama Cuts and Resets. We are delighted nuestra, que you nos can join de us la for this timely inclusión, and important conversation. una conversación As muy many of you importante. know, Como muchos de ustedes the humanitarian saben, sector is facing a period of el sector profound change, humanitario está with sufriendo cambios chronic muy underfunding for marginalized profundos groups debido a la falta de now being fondos compounded by crónica, brutal cuts, shifting además de government cortes priorities and structural brutales reforms. de parte de Within los this donantes que están challenging cambiando context, sus there prioridades. is Y a entonces, critical dentro concern: de este the age, desafío, gender, disability, and em, other connected hablando issues del are being edadismo, deprioritized de la or even excluded discapacidad, es altogether. muy importante que en este Let me entorno start quedan bluntly. excluidos. The Voy a humanitarian ser reset, muy while sincera. clearly El aspecto risks becoming humanitario not a está reset, but a rebrand. no Why? está Because the cambiando inclusion of su affected marca, population, porque national la inclusión de organizations, la and población even many afectada, INGOs las remain poblaciones e asset incluso of the muchas foundation. ONG Yes, están reform is cambiando. absolutely Sí, essential. And es the goal to put absolutamente people esencial first que is discatamos right. esto y poner las But personas to por accomplish delante de that, todo es we esencial, need pero para more than clear hacerlo narratives necesitamos or a roadmap. diferentes We need a narrativas o culture hojas and a de power rutas. shift. Necesitamos una In cultura y this, un if cambio this de reset poder. doesn't change Si how power este works, we'll reinicio simply no repeat the same sabremos cómo pattern funciona with a el poder, new vamos a name, seguir a new brand. repitiendo el patrón con un And nuevo let's be nombre, con clear, una nueva what marca. holds Y seamos back what claros. holds back inclusion isn't just funding. Lo que It's people's retrasa power, la inclusión how no decisions es are solo el made, and the financiamiento, willingness of sino el senior leaders to poder y share la control. voluntad de los líderes Three de things stand compartir out. el control. First, Hay the tres cosas cuts. que se destacan. We've Primero, seen los little changes recortes. at the top. Hemos visto Most pocos cuts are cambios hitting porque la underlying mayoría de levels, los P3 recortes levels and below, and están at afectando a the very todos los brink of niveles disconnect de la with the indigenous gestión y communities todos and los policymakers. que se conectan Second, con decisions, los hacedores de políticas, including the las resets ONG. and the Esto hyper-prioritization, incluye are being la made on prioritización de down, las ONG que van risking the de forma exclusion of descendente, que exactly ponen en riesgo la that inclusion is exclusión meant to bring in. eh, Yes, the cuts de are a lo contrario que reality, debería but ser. people's Esta es priorities la must realidad, shape pero la what's prioridad protected and debería what's scaled back. ser qué When es lo que se decisions are made protege. from Cuando se toman when decisiones decisions are made far from the people living with lejos the de la consequences, gente que lo exclusion is built in the necesita, system. las A reset consecuencias plan se first solution, insertan en el sistema. Cheryl Hay que encontrar una Smith-Daly, solución verdadera advocates que say claramente participation is tokenistic. la They ask, participación but they tiene que don't ser listen. That's a direct quote holística porque from se the hacen reset. las preguntas, pero no se oyen las Inclusion isn't about respuestas. feedback forms. La It's about ensuring each inclusión voice is shape decisions that incluye affect el lives. feedback y tomar Third, las decisiones local que van a afectar organizations las need vidas. En like-a-vision tercer spaces and lugar, la resources to localización lead, necesita recursos y especially in espacios coordination. para Certain liderar, NGOs will always especialmente be en la included, but many coordinación aren't. The, the para reset incluir a risks todos, pero becoming esto another no top-down ocurre. transition Entonces, without esto se convierte en inclusion una planning. transición nuevamente If we're descendiente serious en riesgo en about la putting people planificación. first, then Si power realmente must somos serios en esto de first. poner a las So personas today, primero, tenemos que abordar we are este not here to cambio. pat Hoy ourselves on the back no for progress. We are here eh, to call vamos a out the hablar contradictions, de las to demand contradicciones que accountability, existen and para to ask demandar tough responsabilidad questions. y para hacer las How preguntas can inclusion difíciles. possibly ¿Cómo thrive puede la when the inclusión system itself
avanzar cuando el sistema impulsa la exclusión. Por eso hemos traído muchas personas del sector para hablar estas políticas de financiación, de marginalización, hablar de los grupos afectados, para hablar de forma sincera y abierta sobre cómo podemos impulsar la acción humanitaria que sea realmente inclusiva, que sea equitativa y que quite la injusticia. Sin más, les voy a presentar a mis panelistas. Vamos a comenzar con Luis Atta, que es el presidente global, fundador y CEO de la Red de Mujeres con Discapacidad y directora de la Fundación CID, que reconoce, también experto en derechos humanos y la primera mujer negra con discapacidades en el 2017. Ella también es parte de diferentes juntas en Nigeria y otras. Después tenemos a Ria Tariq, que es la directora de HelpAge International. Tiene 20 años de experiencia liderando programas de liderazgo en Asia, en África, en Europa y en el Medio Oriente. Ria también es parte de la junta de ELRHA. Ella nos va a contar de qué se trata esto y también es miembro del Comité Starship. También tenemos a otra participante de SIDA. Ella tiene en el campo humanitario mucha experiencia en las políticas de protección. Antes de SIDA, ella trabajaba como directora en Suecia, como directora de organizaciones, trabajó con UNICEF también. Y también tenemos a la gran Gemma Connell, que es la directora de prácticas estratégicas de esta parte de OCHA, donde dirige los trabajos relacionados con trabajos humanitarios y su coordinación. Está en OCHA desde el 2011 y antes trabajó en la ONU con la Agencia para la Problemática de Gaza y Palestina. Y finalmente el doctor Veronique Barbalet, que es una consultora independiente y asociada investigadora de ODI. Es una analista senior e investigadora con 18 años de experiencia en investigación en políticas, especialmente localización, género e inclusión y protección. Así que tenemos un gran grupo de panelistas que me pone ansiosa de poner a comenzar. Sinceramente, son expertas para abordar las preguntas que les vamos a hacer. Así que vamos a comenzar con Veronique. ¿Podrías darnos un resumen de la situación actual en materia de inclusión en acción humanitaria? ¿En qué aspectos se avanzó? ¿Qué prácticas o qué enfoques permitieron la inclusión de grupos en riesgo? ¿Y dónde están las deficiencias? Te doy la palabra, Veronique. Muchísimas gracias, Nimo, por esta presentación. Les voy a dar un pequeño resumen de dónde está el sector anterior a este año y a estos cortes de fondos. Hasta el inicio del 2025, el sector tenía mucha atención, este enfoque de no dejar a nadie detrás, enfocado en grupos marginalizados, personas con discapacidades y todas estas comunidades humanitarias. Y esto fue gracias a mucha abogacía que se hizo desde el 2016, pero también con esta agenda de no dejar a nadie detrás y con cada vez más evidencia de que, por desgracia, había gente que se estaba escapando por las grietas de todas estas políticas. Esta acción humanitaria en este sector, esto no está ocurriendo. Vemos que las cuestiones de género están recibiendo mucha atención. No digo que no sea perfecto, pero esto es donde va mayormente la atención. Más recientemente hemos más inversión en la inclusión de las personas con discapacidad a través de pautas de los comités
conectados para la acción humanitaria. Hay algunos desafíos, pero lo que vemos es que hay mucha más consistencia en la inclusión de la discapacidad, con planes de respuesta, vemos mejores datos sobre la prevalencia de la discapacidad y vemos un mayor compromiso de las organizaciones para las personas con discapacidad. Cuando hablamos de la inclusión de las personas con diferentes identidades de género, preferencias sexuales, a los jóvenes o minorías, idiomas minoritarios, esto queda muy detrás con los esfuerzos de inclusión y esto porque ha cambiado la jerarquía de inclusión, tiene diferentes aspectos. Realmente hay aspectos que quedan mucho más detrás que esto. Y aquí es donde el sector necesita seguir invirtiendo muchísimo más al analizar las diferentes capas de la discriminación que ocurren en este contexto para que los humanitaristas puedan cambiar este enfoque en el género. Hemos visto buenas prácticas en este avance, que es muy bueno, y se los voy a mencionar muy rápidamente. Y les voy a dar enlaces para algunos informes que tienen muchísimos más ejemplos de estas prácticas, con ejemplos prácticos. Una buena práctica es cuando la inclusión se enfoca en las organizaciones, como por ejemplo HelpAge, que están financiados para ayudar a grupos específicos o para respuestas específicas, y esto ha llevado a mejorar las respuestas. Cuando tenemos apoyo técnica a nivel organizativo, esto ha sido también una forma muy eficiente de cambiar las prácticas para responder. Hemos trabajado también con CBM Global, en donde ellos nos han prestado su experiencia y su apoyo técnico, y eso se tradujo en un cambio en la práctica en las respuestas humanitarias. Cuando hablamos de asociaciones o de financiación con organizaciones que están dirigidas por grupos marginalizados, esto ha sido esencial para obtener resultados más inclusivos, incluso para aumentar la participación de estos grupos de población específicos. Claro que estos son los desafíos de las acciones. No voy a decir mucho más. Tenemos a Luis también en el panel, que también va a poder contarnos desde ese punto de vista y a partir de su experiencia. Y finalmente, como le dije, estamos viendo cada vez más datos que se están recogiendo de forma desagregada por edad, por sexo, por género, y esto de verdad es muy útil para nosotros porque vemos cuál es la inversión que necesitamos para tener análisis desagregados, porque necesitamos datos para que luego se traduzcan en programas inclusivos. Incluso antes de los recortes de financiación, los desafíos y las barreras para que la acción humanitaria sea más inclusiva. No hay políticas claras y compromisos para que se haga una inclusión verdadera, y no hay una forma estandarizada de medir el avance que se está haciendo para que ser cada vez más inclusivos. Hay mucha resistencia para lidiar con la inclusión, y esto se percibe de forma política como un tema sensible, y esto genera preocupación en el principio de la neutralidad. También en la investigación, también esto surge en los años, y los resultados han sido realmente impactantes para que los resultados que tengan perspectiva de género, que sean sensibles y que tenga también protección de los datos. Y esto ha tenido un impacto muy difícil en la capacidad para la gestión de las respuestas para las demandas, y aún no tenemos una solución. Y también hay una tensión con respecto a la inclusión y la acción humanitaria. Muchas organizaciones, por ejemplo, la International Federation of Baptists, incluyó un enfoque para su trabajo, y este es un ejemplo que podemos tener.
este año he visto avance, que no es perfecto, pero al menos es un avance para que sea más inclusiva, pero hay evidencia de que este avance también es frágil y tiene amenazas. Tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a la priorización con estas brechas de financiación. Creo que esto es un riesgo y una oportunidad. Es un riesgo para la priorización sobre las suposiciones, las vulnerabilidades, las necesidades en la gente que alcanza, perdón, si la priorización está guiada por este análisis y los impulsos de la necesidad. Recientemente se han publicado diferentes papers y políticas en el sector para que se puedan utilizar como una oportunidad y para asegurarnos de que no volvamos a estas nociones que teníamos en el pasado que priorizaban la... Y segundo, me queda un solo minuto. El segundo punto es que el recorte de fondos que hemos visto este año es debido a hay muchas políticas de la extrema derecha, que esto ha influenciado la inclusión, el recorte de fondos, por ejemplo, que hubo en Naciones Unidas. Esto hiere la inclusión en nuestras políticas. Hay muchas organizaciones, estamos reaccionando muy rápidamente. Entonces, en lugar de, tenemos que actuar de forma coherente, volver a los principios y mantener la ética que nos compromete con la solidaridad entre nosotros. Entonces, tenemos que seguir hablando porque esta es una ayuda humanitaria imperativa. Gracias. Muchas gracias, Veronique. Gracias, Veronique. Gracias por hablarnos también del progreso que hemos logrado en el sector, pero también resaltas que incluso entre las minorías hay jerarquías. Nos hablaste de una jerarquía de inclusión y es muy importante lograr enfocarnos en estos grupos minoritarios y ver qué es lo que está sucediendo realmente. También mencionas que ha mejorado el análisis de datos, pero todavía existe una brecha. Quiero avanzar e invitar a Ria para que nos dé una perspectiva sobre qué nos dice esta imagen de financiación sobre la inclusión, la priorización, por ejemplo, de las personas mayores, o lo que dice Veronique, que hay deficiencias, hay categorías de grupos que todavía están excluidos. Y quizás nos puedes compartir algún ejemplo de dónde se podría fortalecer o qué sucede con los recortes, cuáles prioridades han cambiado para los donantes, cuáles son los riesgos a la localización. Rea, te paso la palabra. Gracias, Nimo. Sí, es un poco irónico que tengamos una jerarquía de la inclusión, pero Veronique nos ha dado una imagen del estado del arte y nos ha dicho que debemos incluir más a la población mayor. El mundo alrededor de nosotros está creciendo, las poblaciones son mayores, ahora tenemos 1.000 millones de personas que están sobre la edad de 60 años. Y dentro de poco este número se duplicará. Lo que es más impactante es que este cambio sucederá en un 80% en los países de menores ingresos, países que tienen más dificultades con las crisis climáticas. Y la investigación que hemos hecho nos muestra el mismo patrón. El mundo se está envejeciendo, pero las prioridades humanitarias no están cambiando. En el caso de Ucrania, por ejemplo, hay más de un tercio de personas con necesidad de ayuda humanitaria, pero esta respuesta no llega. Y este no es un caso aparte. HelpAid está publicando un informe que mira la financiación, la arquitectura de la financiación y
mira cuál es la crisis humanitaria, cómo estamos abordando o dejando de abordar las necesidades de las personas mayores. Miramos datos de 12 países y nos basamos también en el sistema de rastreo de OSHA. Y lo que vimos fue alarmante. Menos del 1% de los proyectos hablan de las personas mayores. Esta exclusión no es accidental, es estructural. Las personas mayores no están en los datos que se utilizan para la toma de decisiones. Y si no están presentes en estas investigaciones, no se tendrán en cuenta en las políticas. Así que se necesita abordar esta brecha. Incluso cuando las personas mayores sí se mencionan de una manera muy superficial. HelpAge ha dicho que se necesitan datos y más análisis, pero los análisis que se han logrado no se toman en cuenta para la toma de decisiones. Si eres una mujer mayor con una discapacidad y ha sido desplazada, los riesgos que enfrentas son incalculables porque no existen los datos, no se sabe cuáles son las necesidades. Hay una ausencia de conocimiento y de información. Sin embargo, sí hay una forma como podemos avanzar. Los donantes pueden financiar la recolección de estos datos. Incluir a esta población en la financiación es necesario y hay que desglosar esta jerarquía. No hay que escoger una cosa o la otra, hay que entender cuáles son todos los componentes. Y este es el tipo de cambio que necesitamos, porque cuando se logra la inclusión de una manera correcta, todos nos beneficiamos. He visto de primera mano ejemplos de cómo se puede lograr. HelpAge ha estado dando medicamentos, ayudando a los gobiernos y quiere que los actores humanitarios reconozcan a las poblaciones mayores, no como personas sin derechos, sino personas que necesitan el apoyo, necesitan que tengan mayores estándares de cuidado y logramos llegar a estos análisis después de años de investigación. Los actores estaban haciendo la pregunta, bueno, ¿qué tenemos que hacer como mínimo para que nuestra respuesta sea incluyente? Entonces, estos estándares existen sobre cómo podemos cambiar los programas, pero también tenemos que cambiar nuestra actitud. Bueno, Veronique también habló sobre los especialistas de inclusión de las poblaciones mayores y hemos estado tratando de incluirlos en ONGs, en las Naciones Unidas, etcétera, para que las poblaciones mayores formen parte de los datos existentes, para que haya más monitoreo y evaluación. Y hemos visto algunos resultados. Por ejemplo, en Ucrania, las personas mayores ya se ven más representadas en los datos y esto está moldeando la respuesta y las actividades. Pero les daré ejemplos. En Etiopía, uno de nuestros especialistas de inclusión trabajó con los equipos de recolección de datos para revisar cómo estaba la situación. Y solo con esto se identificaron 6 veces más personas con necesidades. Se entendió mejor cómo se deben entregar los recursos. Otro ejemplo es en Ucrania. Una de cada 4 personas es mayor y lo que yo vi es que el grupo de Age and Disability tuvo éxitos. Este grupo apoya a los especialistas de HelpAge para capacitarse en cada grupo, para que pueda tomarse decisiones coordinadas de inclusión. Y lo otro que vi es que
las voces de las personas mayores se están escuchando, porque no todo es sobre los recursos y la financiación. También hay que reconocer a las personas mismas como un recurso. Entonces, hay grupos de pares liderados por las personas mismas de los grupos para apoyarse de forma psicosocial, y esto se hace de manera voluntaria. Así que, habiendo dicho eso, el progreso es frágil, pero sí existe. Hay agencias que están abandonando los sitios donde estaban, y sobre todo la inclusión en este momento está quedando de lado. Pero lo que hemos logrado en la última década nos muestra que estamos en un momento crítico. Hemos avanzado bastante, pero en este momento la inclusión está bajo riesgo por tensiones geopolíticas. Gracias. Gracias, Rea. Sí, lo que nos dices es un poco bueno y un poco malo. Algo que me impacta es que las personas mayores son invisibles en los datos. Nos mencionas que solo 1 entre 1000 proyectos mencionan a las poblaciones mayores, y esto es preocupante. También mencionas que todas las personas deberían poder actuar, no deben ser invisibles, tienen que tenerse en cuenta en el diseño de proyectos, y nos das ejemplos concretos de lo que está sucediendo. Y al final nos mencionas que este reseteo humanitario nos puede dar una oportunidad para mejorar, porque podemos lograr la inclusión de una manera correcta. Y esto es muy importante para resaltar. Ahora miremos a Gemma y lo que está sucediendo por el lado de la coordinación en el sistema. Gemma, ¿cómo ha afectado en la práctica este restablecimiento y la consiguiente racionalización de los mecanismos de coordinación al trabajo en materia de inclusión? ¿Ha surgido algún reto u oportunidad en particular? ¿O has observado alguno? ¿Y dónde recae la responsabilidad de las medidas inclusivas y ante las personas afectadas? Adicionalmente, con los cambios en las prioridades, existe el riesgo de que algunos grupos dejen de ser eh, prioritarios debido al énfasis actual en salvar vidas y la cobertura. Te paso la palabra, Gemma. Nimo, thank you so much, and apologies, colleagues, in case you can't see me. Gracias, Nimo. Comes and goes, so I hope you'll see me soon. Pido disculpas porque mi video no está funcionando muy bien, pero bueno, para comenzar, quiero hablar sobre algo que dijo Veronique, y es esta pregunta de si estamos viendo un cambio en el compromiso que había a la diversidad, a la igualdad y a la inclusión. Y quiero hablar sobre algo que Tom Fletcher dijo, nuestro coordinador de apoyo, y es que tenemos que mantenernos fuertes. Nuestro compromiso no ha cambiado con base en lo que sucede en la política. Así que este es un buen punto de inicio, y esto es lo que les quiero demostrar de nuestra posición. Así que en este marco, déjenme hablarles sobre cómo se ve esto en cuanto a la coordinación y la planeación y cómo podemos seguir adelante. Bueno, lo que estamos viendo es una catástrofe. Esta es la realidad. Estamos viendo una reducción de la acción humanitaria sísmica. Esto afecta a las organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, sobre todo a las organizaciones que hablan sobre los temas que discutimos hoy. El 90% de las organizaciones
sobre mujeres se vieron afectadas por los recortes. Cuando el grupo de discapacidades hizo un estudio, vio que el 75% de las personas que respondieron se vieron afectadas. Las organizaciones de jóvenes también han visto recortes enormes en estos últimos meses. Así que quiero reconocer esta situación. Los recortes han tenido un efecto dramático, tangible, en las organizaciones que han estado progresando en estos temas anteriormente. Lo segundo que quiero recalcar es que hemos empezado a hablar sobre el papel de los especialistas, de la parte técnica, pero las personas que trabajan en el ámbito humanitario están exhaustas. Hicimos una revisión de los lineamientos de los indicadores y encontramos más de 2.000 páginas de lineamientos, y esto es algo que las personas que trabajan en el ámbito humanitario tienen que estar revisando constantemente. Pero ¿cómo pueden hacer esto de una manera que tenga un significado, que sea tangible y que no deje a las personas agotadas? Este es un desafío que no hemos logrado superar. En el ámbito humanitario, se ve constantemente que se necesita hablar más sobre el desglose. Sí, es importante apoyar el desglose de los datos, porque sin datos, los grupos más críticos no se tendrán en cuenta en la respuesta. Pero no podemos recolectar estos datos y dejarlos a un lado, porque esto le cuesta más a las personas, quienes nos han dado la información sobre sus vidas, sobre la situación que están viviendo, ya sea las personas de la comunidad LGTBI, las personas con discapacidades, las personas mayores. Entonces, al recolectar estos datos, tenemos que asegurar que se visibilicen en el contexto correcto y que se utilicen estos datos. Sin embargo, hemos visto que hay una brecha entre el análisis de las necesidades, es decir, reconozco que tenemos estas necesidades, pero al otro lado hay una falta de respuesta o de planeación de respuesta. Entonces, sí, podemos recolectar la información para el análisis de las necesidades, pero al momento de aplicarlo, al momento de monitorear cuál es la implementación de estas necesidades, se pierde esto. Hablé, colegas, hablar de preocupaciones, de consecuencias. Las acciones humanitarias que salvan vida no deben unirse con acciones humanitarias que sean de mala calidad. No es lo mismo. Para salvar la vida tenemos que estar comprometidos con esto como humanitarios. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una elección. ¿En quién nos enfocamos? ¿Qué elección hacemos? Salvar vidas no tiene que ser sinónimo de malas acciones humanitarias, y nosotros podemos definir lo que esto significa. A medida que tenemos esta conversación muy difícil sobre priorización, tenemos que hacerlo porque colectivamente tenemos un 21% de falta. Es un 40% menos de lo que teníamos en esta altura el año pasado. El 21% necesitamos tenerlo. Estas son conversaciones difíciles. ¿En quién nos vamos a enfocar y quién los van a recibir? Primero y principal, tienen que ser las prioridades de las personas y ver cómo esto se parece. Esto significa que nos vamos a enfocar en las personas y en los lugares que tengan mayores necesidades. Esto es así porque tenemos una obligación de llegar primero a los que tienen riesgo de vida. Pero esto no significa que tenemos que hacerlo de una mala forma, y quiero enfocarme en esto, quiero destacarlo.
creo que es algo que tenemos que pensar cómo pensarlo. Muchos hablamos de, uno de lo que dijimos para el 2026 es que vamos a ver en cada respuesta durante el año, vamos a ver dos cosas. Estamos respondiendo con lo necesario y número dos, cómo estamos respondiendo en función de las prioridades y las preferencias. Y acá hablamos de personas en toda su diversidad. Sea esto estamos trabajando con HelpAge o gentes de otros programas humanitarios para que vayan a este HPC. Vamos a ver esta referencia para incluir a todos. Y quiero destacar que esto no se trata de diversidad, como Veronique hablaba de jerarquía, sino que les voy a decir que ante esta amenaza de la perspectiva de género, esto tiene que ser un enfoque interseccional para poder notar a todos los humanos a los que estamos ayudando en una crisis, para que cada una de estas personas que estemos priorizando. El último punto que quiero hacer es enfatizar que tenemos que hacer esto con menos dinero que nunca. Esto va a significar conversaciones difíciles. Estas conversaciones difíciles deben ser con la gente a la que servimos, no con nosotros. Esta conversación difícil puede ser reconocer que solo tenemos este dinero. ¿Cuál es la prioridad que vamos a hacer con este dinero? Pero lo vamos a hacer de una forma de asegurarnos de enfocarnos en calidad, en inclusión y, por sobre todo, realmente sobre responsabilidad. Nima, voy a hacer una pausa aquí y realmente agradezco mucho esta conversación en este punto tan crítico para nuestro sector. Muchísimas gracias. Creo que has destacado muchas preguntas que lo que me llevo de tu intervención. Sabemos lo que queremos hacer, pero es cómo lo hacemos, cómo nos aseguramos de estar llegando a los que más los necesitas, cómo ser responsivos frente a la limitación de financiación que tenemos. Sabemos que hay cosas subjetivas en este enfoque, que es un enfoque descendente en contraposición a un enfoque ascendente. Y aquellos que necesitan, y también lamentablemente a veces depende de las posiciones de poder. El 97% de las mujeres se ven impactadas, el 75% de estas organizaciones con discapacidad y que incluye diferentes actividades ven este impacto. Realmente son números muy impactantes, pero ¿cómo mostramos que y que sean de forma de ser más inclusivos con los recursos que tenemos? Creo que esta es la pregunta que tenemos que debatir todos hoy. Vamos a seguir, creo que estamos un poquito retrasados, así que voy a resumir muy bien mis pensamientos para que después tengamos tiempo con los participantes. Voy a pasar a Sara ahora. Desde su propia perspectiva, ¿qué papel pueden tener los donantes para mantener la inclusión como elemento central a la respuesta humanitaria, especialmente en un momento de presiones presupuestarias? Hacer cada vez con menos y y también tus pensamientos sobre qué crees que ayudaría a mejorar la colaboración entre diferentes actores de la inclusión, especialmente en el espacio para el trabajo de protección que se está reduciendo. ¿Hay algún cambio en las estructuras de coordinación, en la financiación, en el respaldo de los donantes? Me gustaría saber qué piensas de esto, de las comunidades y de las personas a las que atendemos nosotros. Muchísimas gracias, Nemo, y muchas gracias por invitarme a este debate. Creo que es muy importante hablar de los motivos, porque esta es una oportunidad para un debate honesto y para ver cómo todos podemos crear un sistema responsable y eficiente, no solo a nivel de la oficina, sino también para
proteger a la gente que está en crisis y concentrándonos con las necesidades más urgentes, independientemente de dónde estén o quién sean. Hay una urgencia de priorizar, de racionalizar, y que es comprensible, pero creo que también los donantes tienen una responsabilidad de los socios para exigir calidad, calidad, derechos, protección, inclusión. Y eso se relaciona con el cómo hacemos las cosas, sin hablando de lo que Gemma decía sobre la cantidad de pautas que hay para los socios humanitarios. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto juntos? Entonces, este tipo de discusiones son realmente importantes. Una de las cosas que creo que los donantes pueden hacer y que deben seguir haciendo es seguir comprometidos con todos los procesos a nivel global. Este proceso es esencial para la comunidad humanitaria para poder identificar prioridades y una respuesta inclusiva, igualitaria, para llegar a aquellos con necesidades más urgentes, incluso para facilitar la coordinación. En Suecia nosotros vemos los datos y vemos la información como clave para la calidad de la respuesta y estamos hablando con otros donantes sobre cómo abordar estas brechas para poder identificar, para poder mantener un diálogo abierto con todos para que entiendan los desafíos a los que nos enfrentamos, pero también que puedan apoyar las potenciales soluciones. Creo que realmente entendemos las elecciones difíciles que los humanitarios tenemos que hacer en este momento. Por ejemplo, creo que vemos una tendencia de que los actores locales están más involucrados en el recogimiento de datos y creo que esto es muy positivo. Sin embargo, sabemos que estas organizaciones, como se mencionó, son las que realmente sufren el impacto de los recortes de financiamiento. Así que tenemos que mantener el enfoque aquí. Hemos identificado asignación de recursos reducidas y vemos que las prioridades están cambiando y vemos que tenemos que asegurarnos de llegar a la gente que tiene más necesidades con el análisis de riesgos que podemos hacer a partir de los datos para que la respuesta humanitaria sea más efectiva a la población que lo necesita. Vuelvo al punto que varios ya han mencionado. Necesitamos apoyar y contribuir a la comprensión de la vulnerabilidad y las diferentes capas que tiene la vulnerabilidad. Algo que podemos hacer es asegurarnos de pedir datos desagregados por sexo, por edad y por discapacidad en pos de la eficiencia de nuestras intervenciones, pero también, como se dijo, a veces pedimos los datos y no no sabemos cómo se han utilizado en el análisis para los programas de adopción. Y creo que a veces no pedimos eso porque nosotros necesitamos desarrollar nuestras propias capacidades junto con nuestros socios. Sabemos que este tipo de cambio de la actitud necesita desarrollo de nuestras capacidades, pero esto también necesita liderazgo que crea en este cambio, en esta transformación. Los donantes tienen sincronizarse mejor en sus informes de la mejor forma posible para que sea más fácil responder a todas estas demandas y también podemos contribuir para identificar y poder responder mejor en nuestras acciones humanitarias que pueden ser a través de diferentes acciones para promover la inclusión.
y también acciones locales, el compromiso de las comunidades. Creo que ya se ha mencionado, pero realmente creo que es clave y es algo que nos gustaría hacer más. Yo estoy seguro que seguramente lo vamos a oír de otros panelistas y tenemos que empoderar a las organizaciones para que seamos parte de la toma de decisiones y para foros de coordinación dentro del sector humanitario. Creemos que es importante que hay financiaciones más directas, posiblemente impulsada por ONGs o actores locales, buscar sociedades igualitarias. Es importante permitir a nuestros socios que sepan cuál es la mejor respuesta para cubrir las necesidades más urgentes, independientemente del lugar donde esto se encuentre. Y también el apoyo de los donantes no solo es la financiación, sino también es el diálogo. Creo que tenemos que seguir haciendo preguntas, promover plataformas inclusivas de colaboración para toma de decisiones, para coordinación, también con actores locales, y necesitamos tener conversaciones con las comunidades y los actores locales y también adoptar los mecanismos de retroalimentación y análisis para una programación más eficiente. Creo que Veronique habló de los mecanismos de retroalimentación y esto tiene que cambiar la forma de cómo trabajamos. Tenemos que adoptarlos y necesitamos plataformas para trabajar. Hay muchas iniciativas de donantes. Hay muchos grupos de donantes en Finlandia que trabajan con discapacidad para poder unirnos todos con nuestros esfuerzos colectivos. Creo que debemos mejorar la colaboración y las lecciones que hemos aprendido, porque esto es un trabajo de largo tiempo para fortalecer la inclusión de los más vulnerables, para mejorar nuestra colaboración y nuestras lecciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Creo que lo que casi todas nuestras panelistas han dicho es que sabemos lo que tenemos que hacer, pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo aseguramos que damos una respuesta adecuada a la comunidad? ¿Cómo sabemos que las comunidades mismas son las impulsoras del cambio? ¿Cómo les invitamos a que estén en la mesa de coordinación? Hay una necesidad de un cambio estructural si queremos corregir el sistema actual para asegurar que tengamos una acción humanitaria más incluyente que se encaje con la nueva geopolítica y con el nuevo panorama de financiación que tenemos. También es importante ver en qué está la rendición de cuentas y a quién debe rendir cuentas. ¿Es la parte de arriba, la parte de abajo? ¿Cuál es el equilibrio que se necesita? Tenemos que recolectar los datos, pero al tener datos tenemos que utilizarlos, y la utilización de los datos tiene diferentes niveles también. Así que mucha de esta información tiene que ver con los datos. Y en tu último comentario hablas sobre una mejor colaboración. Y esto es algo que debemos abordar en esta nueva trayectoria de un reseteo. Así que con esto invito a nuestra última panelista, a Lois. Ya escuchaste lo que han dicho las otras panelistas, lo que se ha dicho, pero queremos escuchar qué opinas sobre el rol de las organizaciones locales y las personas afectadas a la hora de impulsar enfoques más inclusivos. También, ¿cuál consideras que son los mayores obstáculos y las soluciones más prometedoras para mantener la inclusión a nivel local? Así que, Lois, adelante.
Gracias, Nimo. Yo soy Lois, yo soy de la Red de Mujeres con Discapacidades. En Nigeria somos más de 25 millones de personas y muchas personas con discapacidades. Muchas veces somos víctimas de prejuicios como mujeres, como personas con discapacidades, y hay muchas limitaciones. Se busca la inclusión a través de un entendimiento de las necesidades locales. Esto puede provenir de los tomadores de decisiones, pero también de las comunidades mismas, y se necesita el empoderamiento y la acción comunitaria. Entonces, ¿cómo logramos hacer una incidencia para lograr el cambio sistémico, para lograr los derechos, la igualdad, para lograr que la distribución de recursos llegue a más ciudadanos? ¿Cómo podemos gobernar en conjunto con estas ideas, la agenda, con todos los proyectos y las actividades para asegurar que haya una representación positiva y una justicia social que incluya a las personas con discapacidades, especialmente a las mujeres? Debemos asegurar que haya participación, y para esto es necesario desarrollar programas hechos a la medida, que sean incluyentes, y así lograr sociedades incluyentes, duraderas. ¿Cómo podemos cerrar las brechas en los contextos locales? ¿Vamos a construir puentes o vamos a romper barreras? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos conocimiento local profundo. Tenemos que asegurarnos de que las organizaciones locales y los miembros de las comunidades compartan el conocimiento específico que tienen sobre sus contextos. El poder de las dinámicas y los desafíos que enfrentan los grupos vulnerables se deben tener en cuenta. Estos grupos vulnerables son las personas con discapacidades, las personas mayores, mujeres embarazadas, jóvenes, la infancia. Hay otras personas que se ven marginalizadas, marginadas. Y hay intermediarios para llegar a estos grupos, pero estos intermediarios, ¿quiénes son? ¿Son confiables? Hay que preguntarse, ¿son unos medios efectivos para transmitir información y recursos entre las comunidades y las agencias externas? Y en cuanto a la movilización y el empoderamiento de las comunidades, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos empoderar a las comunidades? Necesitamos empoderamiento emocional, construcción de capacidades, etcétera. Tenemos que movilizar recursos desde la base hasta el ámbito nacional, incluso global. De esta manera podemos asegurar que todas las personas estén moviéndose a un mismo paso. Y cuando hacemos incidencia para lograr un cambio social, estamos amplificando las voces, estamos poniendo en tela de juicio las injusticias. Tenemos que asegurarnos de promover una gobernanza incluyente. Tenemos que gobernar en conjunto, incluir a los actores locales en la toma de decisiones, incluir a las comunidades. Estas comunidades tienen representantes que pueden compartir modelos de gobernanza que promueven la justicia social y la inclusión. También debemos asegurarnos de que la distribución de los recursos se haga de una manera igualitaria
una manera equitable. Es muy fácil hacerlo si se trabaja con los actores locales. Y cuando hablamos de las barreras, ¿cuáles son estas barreras? Pues hay barreras de actitudes, hay mitos, hay información incorrecta, hay sesgos, hay estereotipos, hay barreras estructurales. También hay barreras de infraestructura, de falta de acceso, hay limitaciones de acceso a los parques, a los jardines, a las oficinas. Entonces, debemos buscar y encontrar soluciones para concientizar a las personas sobre los derechos de las personas con discapacidades. Hay que cuestionar estos sesgos y hay que invertir en lograr el acceso a un diseño universal. Debemos promover iniciativas comunitarias y debemos promover la confianza en las comunidades. También debemos capacitar a nuestras ONGs locales para que puedan mejorar su capacidad e implementar enfoques basados en las personas. Así pueden abordar las necesidades locales. También debemos asegurarnos de que el desarrollo profesional, la capacitación profesional se prioricen. Los gobiernos locales deben asegurarse de mejorar sus métodos de enseñanza y de inclusión. Yo siempre trato de hablar sobre anécdotas propias o de mis colegas. Y nunca se me olvidará que una amiga estaba embarazada, fue al control prenatal y cuando salió del hospital se cayó de su silla de ruedas por las escaleras. Y esto fue la causa de la pérdida del embarazo. Esta es una barrera estructural. También hay barreras de comunicación. Mi amiga Fátima fue al chequeo prenatal durante el COVID-19 y le dijeron que no iban a ver a pacientes que no fueran por motivos de COVID-19. Pero como ella no iba con intérprete de lengua de señas, no escuchó este anuncio y ella continuó sentada esperando y perdió más de una hora simplemente esperando. Antes de que se le ocurrió escribir una nota, se la dio a una recepcionista y la recepcionista tuvo que escribir la respuesta. Ese día, ella no tuvo la oportunidad de ir a su control prenatal, pero ella tiene el derecho de recibir atención, sin importar su condición, sin importar la discapacidad que tenga. Las mujeres y las niñas con discapacidades deben tener acceso a cuidados en todas las áreas de la vida. Así que hay muchas oportunidades de financiación, de apoyar a las mujeres con discapacidades, pero existen desigualdades sociales y políticas. Estas desigualdades deben simplemente dejar de existir para las personas con discapacidades. También debemos asegurarnos de que las políticas sean incluyentes. Nigeria está revisando su constitución de 1999 y hay un proyecto de ley que trata de las mujeres con discapacidades. Nosotros nos movilizamos para que haya un 5% de puestos de curules para
las mujeres con discapacidades y esto está incluido en el nuevo documento de ley. Así que necesitamos que los donantes apoyen estos movimientos, necesitamos más capacitación, tenemos que asegurarnos de que cada espacio sea accesible por parte de todos los grupos vulnerables. Necesitamos más alianzas y más colaboración. Así que antes de terminar de esta, quiero decir que hay que alejarnos de los problemas, hay que ir hacia las alianzas, hacia las posibilidades y de estas posibilidades movernos hacia la prosperidad. Y no olvidemos lo siguiente, movámonos de la exclusión a la inclusión y luego a la participación y luego a la representación en cada sector. Vayamos de la política a la práctica, de las declaraciones a la implementación. Gracias a ODI Global por darme esta oportunidad de hablar en nombre de las mujeres y las jóvenes con discapacidades. Gracias, Nimo, y a todas las personas que contribuyen al éxito de este evento. Gracias. Muchísimas gracias por este resumen. Muchas gracias por compartir estas experiencias personales para saber que esto es la realidad, esto es la vida de la gente, esto no es solo políticas que estamos debatiendo. Así que muchísimas gracias por llevarlo a la realidad. Todas estas sugerencias que has hecho nos resuenan a todos y seguro que para nuestros participantes aquí también. Quiero aportar una sola cosa más. Las barreras y la exclusión es estructural, está incluida en nuestro sistema. Entonces, a menos que cambiemos este sistema, nuestras ambiciones o aspiraciones no van a poder concretarse porque el cambio real tiene que ocurrir dentro del sistema que permite la exclusión. Muchísimas gracias. A medida que, bueno, falta poco para que terminemos, tengo una pregunta final para todos los panelistas. Así que les voy a pedir a los participantes que si quieren hacer sus preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas al pie de la pantalla. La última pregunta, a ver, lo vamos a ver en qué orden lo hacemos. La pregunta es, ¿cómo pueden las personas afectadas participar más activamente en la definición y el liderazgo de las prioridades en materias de inclusión en el futuro? A ver, una o dos recomendaciones accionables de nuestras panelistas. Comenzamos con Veronique. No voy a entrar en mucho detalle, pero es un triángulo mágico de inclusión, localización y responsabilidad. Creo que así es como lo hacemos. Si tenemos responsabilidad de forma local y de forma inclusiva, si hacemos inclusivos de forma local y de forma responsable, y si hacemos localización de forma responsable, creo que lo tenemos. En términos prácticos, tener organizaciones que tengan membresías, organizaciones que estén dirigidas por y para grupos muy específicos es una de las mejores formas hacia el futuro para garantizar que estas voces sean oídas. Necesitan financiación, necesitan espacio y necesitan ser oídas y confiadas de cara al futuro. Muchísimas gracias, Verónica. Ria. Muchas gracias, Nimo. Creo que la transformación que necesitamos realmente es pasar de esta mentalidad de beneficio a la política. A ver, hemos oído diferentes personas sobre la limitación de los recursos, sobre las políticas. Creo que necesitamos asociarnos con las comunidades, que esta comunidad tenga en estas conversaciones, porque creo que la inclusión es algo que hacemos, que no es algo que hacemos para la gente, sino que son soluciones que encontramos para ellos. Con lo cual, parte del diseño y del plan no es solo consultoría, sino que es apelar al liderazgo.
Hablamos de incluir a las personas mayores con asesores dentro de la comunidad, porque no son simplemente receptores de ayuda. Y creo que algo que la última panelista dijo es accesibilidad. Y creo que una de las barreras más grandes que vemos de los grupos marginalizados es que no siempre tienen herramientas o información accesible, así que no saben cuáles son sus derechos o cómo dar su retroalimentación. Entonces no pueden participar de la misma forma de una persona que sí puede. Así que creo que se trata de entender que está deteniendo a las personas de ser incluidas, y creo que la accesibilidad es parte de esto. Finalmente diría que esto es de parte política. Sara ha hablado de la colaboración, pero creo que se trata, como sector, hablamos de inclusión durante las últimas décadas. Y creo que yo volvería a lo que dijo Verónica al principio. ¿Realmente sabemos cómo medir el cambio para hacer esta transformación? ¿Cómo sabemos que hemos hecho este cambio? Porque pasamos de un proyecto a una respuesta, a una organización, a un grupo. Y creo que necesitamos evidencia de que esto esté bien, porque a veces no lo tenemos. Muchas gracias por tus reflexiones. Gemma. Quiero reforzar lo que dijo Veronique sobre el apoyo de las organizaciones para grupos específicos. Creo que esto es crítico. Lo que Rea dijo también, una mentalidad de asociación con las comunidades. Cuando hablamos de prioridad, esto se trata de tener estas conversaciones difíciles con las comunidades. Estas conversaciones difíciles no deben pasar en una sala aislada. Tiene que ser un debate con la comunidad sobre cuáles son sus prioridades, cuáles son los recursos que están disponibles, porque es una realidad que tenemos recursos limitados. Y quiero agregar un poco más. El dinero que es multipropósito le permite decidir a la gente lo que necesita su comunidad, su familia, y esto ayuda a desarrollar la dignidad, a devolverles la dignidad, y genera inclusión. Y esto mejora respecto a esta modalidad del dinero o el efectivo multipropósito, porque hablamos de cómo poder asegurarnos de un enfoque interseccional y darle a la gente la opción de cómo quieren utilizar los recursos que le damos. Entonces creo que es una de las formas más concretas que podemos hacer. Última reflexión. Tenemos que hablar con actores locales, pero hablamos del rol de las redes de voluntarios. Y Luis lo dijo, como interlocutores con los locales. ¿Cómo nos aseguramos de que esa pieza se mantenga firme y sólida? Porque el riesgo es que los socios nos dicen, no tenemos dinero para hacer el mínimo. Entonces, priorizamos y lo hacemos con un socio confiable. Muchas gracias. Vuelvo a ti, Nimo. Creo que tenemos que proteger a estos interlocutores locales que nos vinculan con nuestra comunidad, que saben qué es lo que está ocurriendo. Así que tenemos que, como cada organización individual debe operar según sus prioridades. Sara. Muchas gracias, Nimo. Creo que todo lo que se necesita ya lo han dicho. Tenemos que seguir impulsando el nivel local, la acción comunitaria, promoción, financiación, plataformas inclusivas para colaboración, para toma de decisiones y para coordinación, para garantizar que la gente, las personas afectadas estén incluidas y sean oídas. Muchas gracias, Luis. 2 o 3 líneas de llamados a acción en las comunidades para poder para generar un cambio concreto. Necesitamos trabajar con centralización para la toma de respuestas con las autoridades locales en todos los niveles para que respondan a las necesidades locales y a las prioridades.
Tenemos que aprovechar el poder de la tecnología y de la innovación. La tecnología nos va a ayudar a mejorar el acceso a la información y a las oportunidades para los grupos marginalizados. No nos olvidemos también de mencionar MIE. Hacer esto para establecer un sistema de evaluación y de monitoreo para poder rastrear el progreso y para identificar las áreas donde se puede mejorar. Dicho esto, no nos olvidemos del compromiso, todas las E en inglés. Compromiso, educación, habilitación para impulsar el desarrollo y el crecimiento de las comunidades locales. Muchísimas gracias. Excelente. Solo para enfatizar y reiterar quizás lo que ya se dijo, para aprovechar la tecnología y la innovación que no apareció en esta conversación, creo que realmente es muy importante. Creo que la tecnología está cambiando mucho y puede ser una forma de proveer acceso para mejorar la inclusión y el acceso, pero para mostrar también no tenemos que ver a la población afectada como beneficiarios, sino que también son parte de la toma de decisiones y son partícipes de todas estas plataformas, incluso de este cambio en el poder. Porque si no abordamos este desequilibrio del poder para poder abordar la inclusión de forma local, si no los consultamos, si no le pedimos su retroalimentación, y si no son parte de la toma de decisiones o de la asignación de recursos o de la influencia en los cambios en las políticas, creo que esto es fundamental. Sara, creo que lo has mencionado. La abogacía directa a los actores locales, los mecanismos de financiación que permiten a los donantes a que esto vaya directamente a la gente que lo necesita en la comunidad. Entonces necesitamos una participación, una colaboración para presupuesto, para políticas, para financiamiento, para asignación. Creo que necesitamos abordar estas barreras estructurales si queremos asegurarnos de que tenemos un nivel de respuesta liderada por los locales y después observar las organizaciones locales. Creo que también es muy importante y asegurarnos de que el liderazgo tiene que abordar también el disenso, especialmente cuando hay críticas, que no se vea como una amenaza, sino también como un desafío sobre cómo debe cambiar el sistema. Y también me hago eco de lo que se ha dicho sobre las ONG. A veces en toda esta encriptación que hay a veces sobre los datos y el secreto que hay para compartir información, porque esto no ayuda con la transparencia. Muchísimas gracias a los panelistas por estas excelentes intervenciones. Entonces, rápidamente vamos a abordar las preguntas directamente de los participantes. La primera pregunta, creo que esto puede ir a Veronique y quizás a Gemma. Dice, ¿en qué medida los datos desagregados, etcétera, de hecho nos ayudan a ver dónde la gente enfrenta los mayores riesgos de, por ejemplo, abordar las vulnerabilidades de las personas mayores o la comunidad LGTBQ? ¿Cómo podemos ayudar a abordar estas complejidades de forma más holística? A ver si Veronique o Gemma pueden responder esta pregunta. Muchas gracias, Nimo. Es una pregunta muy compleja. Yo he trabajado en diferentes consultorías con organizaciones y en donantes hablando de enfoques intersectoriales
Y es muy complejo. Creo que la primera cosa más importante es que es muy difícil, por desgracia, lo difícil con esta situación es que si queremos interseccionalidad, no es bueno si tienes un experto en LGTBIQ+, o podemos juntar con este experto en esta otra cosa y pueden ser ayudar entre sí. La complejidad generan diferentes barreras y desafíos, pero también oportunidades, que es muy difícil para abordar estas vulnerabilidades. Gemma también ha mencionado este efectivo multipropósito. Creo que tenemos que dignificar las respuestas para oír a la gente qué es lo que está necesitando. El problema con esto es que a veces la discriminación, la marginalización a veces es tan elevada que ni siquiera pueden llegar al primer escalón para saber que esto existe, para que se pueda identificar. Entonces, lo que descubrimos en algunas respuestas es que utilizar estas herramientas de protección de la gestión de casos, y esto es bueno cuando tenemos organizaciones especializadas. Por ejemplo, en este caso, si tenemos una participación de la comunidad LGTBQ, entonces tenemos que ir al experto o a la organización para tener una forma de abordar esta complejidad de forma más adecuada. Esto es algo que hemos hablado y que Gemma lo ha mencionado. Creo que tenemos que medir la calidad y creo que antes de los recortes de financiación, la cantidad de personas, el alcance de la cantidad, tenemos que medir el éxito. Con estos recortes ahora, yo no veo más esta medida del éxito que teníamos antes. Entonces, si seguimos midiendo a través del éxito y en función del alcance de la cantidad de gente que ha recibido esta ayuda humanitaria, entonces no estamos mirando a los miles o quizás sean cientos solamente. Entonces necesitamos equilibrar esta necesidad de escala para saber por qué ocurre, pero creo que no tendríamos que medir solamente el éxito, sino que necesitamos respuestas más complejas que sean significativas para hablar de calidad. Estoy hablando mucho. Le paso la palabra. Gracias. No, muchas gracias por esta intervención. Si Gemma quiere responder algo adicional, la invito a que lo haga en el chat. Pasemos a Sara y luego tendremos que terminar. Pido disculpas, le pido al equipo que responda por medio del chat, si lo pueden hacer. Bueno, esta es una pregunta para ti. Si pensamos en el cambio de poder, ha habido ideas sobre cómo podría suceder este cambio de poder. Sin embargo, hay una tensión entre la inversión a largo plazo en el cambio de comportamiento y de sistema, por ejemplo, financiero, de recursos y energético, necesaria para realizar estos cambios estructurales y el sistema actual, que se centra en la rapidez, en la inmediatez y se juzga en gran medida por el número total de personas a las que llega. ¿Hay alguna idea sobre cómo abordar esta tensión, Sara? Y de pronto más adelante tendremos más oportunidad para que otras personas puedan contribuir. Sí, Nemo, gracias. Es una pregunta compleja, pero voy a tomar como punto de partida lo que dijo Verónica. Si medimos el éxito solo con la cantidad de personas a las que llegamos o la asistencia que le hemos dado a cierto número de personas, sí hay una tensión. Pero si miramos más bien, claro, es importante saber cuántas personas han sido apoyadas, pero hay que ver sus respuestas o hay que ver la respuesta, por ejemplo, la respuesta de protección. Y esto quizás se deba medir de otra manera.
Quizás hay que medir de manera cualitativa. Es decir, estamos cubriendo las necesidades inmediatas o también estamos cubriendo necesidades humanitarias que van surgiendo. Necesitamos cierta gestión para apoyar a algunas personas que están por fuera de la asistencia humanitaria. Así que tenemos que pensar cómo estamos midiendo los resultados, cuál es esta definición de éxito. Y quizás esto deba cambiar. No solo debemos ver resultados como cifras, sino debemos medir de manera cualitativa también. Sí, tienes razón. Y Sara, creo que lo mencionaste antes también, si mejoramos la colaboración entre actores humanitarios y las poblaciones, podremos lograr una mejor respuesta. Creo que esto es algo que podemos mejorar. Creo que los donantes tienen más responsabilidad en este lado. Y lo digo porque la financiación que los aliados reciben vienen en diferentes tipos de sobres. Y quizás hay que ver cómo se distribuyen estos recursos, cuáles son los mecanismos de financiación. Y esto nos ayudará a ver cómo miramos hacia el futuro, pero también nos permitirá saber cuáles son las necesidades inmediatas en el sector humanitario. Si logramos este equilibrio, quizás lograremos ver el cambio en el sistema. Sí, Nimo, completamente de acuerdo. Como donantes tenemos una responsabilidad de trabajar con todos los actores. No solamente tenemos que enfocarnos en las necesidades inmediatas, sino en los impulsores de la estabilidad a largo plazo. Bueno, gracias. Hay más preguntas que hemos logrado responder en el chat, pero creo que tengo que concluir. Voy a leer rápidamente lo que vaya recibiendo, pero tengo un llamado a la acción y también tengo una pregunta a nuestras panelistas y también a los participantes. Nos quedan 9 minutos. Quiero mantenerme dentro de este tiempo. Algo que hay que resaltar de nuestras conversaciones es que ha sido una conversación muy diversa, muy incluyente. Han sido mujeres panelistas y nos han dado mucho en qué pensar para transmitirlo a nuestro propio trabajo, a nuestras propias organizaciones. El progreso es frágil. Con este reseteo, la inclusión podría quedar de lado en la agenda. Sin embargo, podría también ser una oportunidad, dependiendo de la priorización que se le dé a los análisis. Estos análisis no se tratan solamente de recolectar datos, sino también entender cuál es el impacto que tienen estas cifras. Y nuevamente, las cifras no deben ser el único medidor de éxito. Hay que lograr la rendición de cuentas en la acción humanitaria también. Claramente hay conversaciones difíciles internamente en las organizaciones, pero también hay conversaciones difíciles entre las agencias. Y estas conversaciones deben tenerse con las personas afectadas. Estamos viendo las estructuras internas, pero necesitamos conversar con las comunidades. La conversación también se debe llevar buscando la inclusión de calidad. Hay que lograr enfoques intersectoriales que reconozcan al ser humano. Hay que incluir a las personas porque tienen conocimientos únicos sobre su situación, saben lo que le afecta a las poblaciones y son unos muy buenos medios para lograr entender los contextos. Hay que apoyar las organizaciones locales para implementar enfoques basados en las personas. Hay que enfocarse en la participación y en las redes, en el aprendizaje. Y sí, en realidad hay mucha información
que podemos tomar de estas conversaciones. De hecho, no puedo leer todo lo que me han enviado porque el tiempo es muy limitado. Pero tengo una pregunta también a los panelistas y a los participantes. La pregunta es, ¿qué compromiso harán para incorporar o para mantener el enfoque incluyente en su trabajo? Entonces, ¿a qué nos comprometemos de manera individual y cómo podemos incorporarlo en nuestras organizaciones? ¿Cómo podemos mejorar nuestro trabajo? Por mi lado, yo me comprometo a utilizar todas las plataformas que utilizo para cuestionar la toma de decisiones, para incluir a las personas como aliados y no como invitados únicamente. Y me comprometo a transmitir este mensaje. Entonces les hago la pregunta a ustedes, ¿cuál va a ser su compromiso? ¿Cómo utilizarán su influencia para compartir el poder, para implementar e incorporar la inclusión? Porque el cambio solamente se logra si cada uno de nosotros elegimos liderar de una manera diferente. Así que le quiero preguntar a una o dos personas quizás a que abran su micrófono, a Luis y a nuestra donante también, Sara, para que me den su punto de vista personal, su compromiso personal. Sara. Bueno, gracias, Nimo. Yo me comprometo a seguir dialogando con nuestros aliados y con otros donantes, otros financiadores, para asegurar que tengamos representantes de los actores locales y de la población. Gracias. Gemma. Creo que el compromiso más grande que yo pueda hacer es que esto no es algo que se nos sale de las manos. Es un sistema que se está achicando, todo está cerrándose, las oficinas se están cerrando, pero creo que nuestras acciones sí son posibles. Tenemos que decirnos esto diariamente. Hay formas prácticas de seguir adelante. Hay pruebas de que sí se puede seguir adelante y este es el compromiso, que no es algo que se sale de nuestras manos, sino que es algo que sí podemos hacer. Gracias. Luis, te doy la palabra nuevamente. Pido disculpas a Veronique y a Ria, pero no tenemos suficiente tiempo. Luis. Luis, ¿me escuchas? No, parece que no. No, parece que no. Bueno, en este caso, nos quedan 3 minutos. Tengo algunos comentarios finales y luego quizás le pediré a Ria. En tu puesto como directora de HelpAge, ¿cuál es tu compromiso? Gracias, Nimo. Creo que HelpAge ha estado en una trayectoria para tratar de convencer a las partes interesadas. Entonces, yo me comprometo a seguir cuestionando el sistema, seguir colaborando con las partes interesadas. Y creo que lo que yo me llevo de esta conversación es que necesitamos más evidencia de lo que significa una inclusión eficiente. Así que a esto me comprometo. Sí, gracias. Es importante también resaltar el costo de la exclusión. No solamente la inclusión, sino el costo de la exclusión. Creo que mencionaste antes que si la inclusión se hace de manera correcta, entonces el resultado será correcto. La inclusión no debe ser algo que se piensa después de los proyectos, sino debe estar integrado desde el inicio de cualquier acción.
Bueno, para finalizar, quiero darles las gracias a todas las personas que nos dieron su tiempo, su compromiso. Vamos a compartir la grabación después de este evento en la página web de ODI y también lo recibirán por correo electrónico. También podrán encontrar los informes mencionados por nuestros panelistas, los eventos futuros. Tendrán acceso también a los correos electrónicos de los organizadores y de los grupos humanitarios. Espero que mis colegas ya hayan incluido estos contactos. Pero por favor hagan sus preguntas, sus comentarios. Y nuevamente quiero agradecerle a nuestras panelistas, a Lois, a Verónica, a Sara, a Ria, a Gemma. Y muchísimas gracias a los intérpretes. Disculpen si hablamos muy rápido, pero gracias por hacer que este evento fuera posible. Continuemos con la conversación, que este sea el inicio de un cambio hacia la igualdad, un cambio para la población que sea efectivo, un cambio para las personas que están en el frente, para los grupos de los que hablamos hoy, y miremos cuáles son todos los puntos de vista. Muchas gracias.